Muy buenas tardes, amadas hermanas. Les saludamos del Ministerio Luz de las Naciones. Esta hermosa tarde, pues, tengo el privilegio de dar un hermoso tema, y el cual vamos a compartir el día de hoy. Asimismo, pues, les invito a orar para que Dios tome el control. Padre, en esta tarde te damos la honra y la gloria. Te pedimos, Señor Jesús, que tú tomes el control, que tú nos des la sabiduría, el entendimiento para poder compartir y entender este tema, que sea de edificación tanto para mis hermanas como para mí. Amén. Así es, mis amadas hermanas, pues el día de hoy, el hermoso tema que Dios me dio es ¿qué clase de hija soy? ¿Te has hecho la pregunta realmente qué hija eres para el Padre? ¿Has hecho esta pregunta alguna vez a ti misma? Pues el día de hoy vamos a desarrollar este tema y pues trataremos de explicar qué clase de hija somos delante del Padre. Vamos a basarnos en el libro de Proverbios, Proverbios 31, del 10 en adelante, ¿verdad? No se los puse todos porque era muy extenso, ¿verdad? Pero vamos a tratar de resumirlos e irlos explicando poco a poco, ¿verdad? En Proverbios, pues, nos habla de que nosotros tenemos que tener identidad, la cual nos debe identificar con nuestro Padre, ¿verdad? En lo secular, pues, cuando nosotros amamos a nuestro Padre y nos identificamos con Él, pues nosotros venimos y conversamos con nuestro Padre terrenal, y pues eso mismo quiere el Padre, ¿verdad? Que tú tengas esa identidad con Él. También tenemos que tener claro y saber quiénes somos delante del Padre. También pues sabemos que cada hija de Dios pues tiene una característica diferente que la hace diferente a la otra persona, ¿verdad? Entonces cada una de nosotros Dios nos hizo con diferentes virtudes, ¿verdad? Y pues nos hizo irrepetibles porque no hay otra igual como yo, ¿verdad? Entonces tenemos que saber qué características nos da el Padre para que nos haga especial delante de Él. Sabemos que somos valiosas. ¿Por qué? Porque Él nos toma como una perla preciosa, la cual pues Él cuida de nosotros cada día, ¿verdad? También vemos que nuestros actos o nuestros hechos nos hacen, ahí sí que como clasificarnos como una hija del Rey, ¿verdad? Y nos hace ver qué clase de hijas somos delante del Padre. Pues esa es una introducción así resumida que yo les hice del tema, y pues vamos a tratar de, como les dije al principio, de explicar cada una de ellas. La primera que me llamó la atención es yo la titulé Somos hijas de fe. ¿Por qué somos hijas de fe? Hemos puesto nuestra vida en las manos de Dios, ¿verdad? Sabemos que si Él nos prometió algo, sabemos que Él tarde o temprano lo va a cumplir, y porque Él lo que promete lo cumple, ¿verdad? Pero ahí sí que todo conforme el tiempo de Él, ¿verdad? No es conforme uno quiera, que uno dice, mañana Él lo va a cumplir. No, Él sabe el tiempo perfecto que lo va a hacer, y pues nosotros estamos ahí sí que agarradas de esa fe, esperando que suceda, ¿verdad? Amén. También tenemos, ¿por qué somos hijas de fe? Porque creemos en su palabra, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios, pues ahí podemos encontrar, ahí sí que la mejor relación delante del Padre. Ahí sí que podemos venir a escudriñar su palabra. Si tú estás triste, pues tú ves y buscas versículos los cuales Dios te puede explicar de la mejor manera cómo sacar esa tristeza de tu corazón, ¿verdad? Igual si pues estamos alegres, hay tantos versículos
que hablan de cosas bonitas, ¿verdad? Entonces, ahí sí que conforme la palabra de Dios, ahí sí que es lo mejor, ¿verdad? Sabemos que como hijas de fe, ahí sí que caminamos por fe, ¿verdad? Como les decía, sabemos que Dios lo va a hacer, y si a veces tal vez nosotros vemos cosas que nos pasan y tal vez no era lo que nosotros queríamos, pero si Dios lo hace, Él sabe por qué lo hace, ¿verdad? Entonces, también vemos que en Proverbios 14:1, donde habla donde la mujer sabia edifica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mujer, ahí sí que la mujer que no es sabia, ella misma destruye su casa, ¿verdad? Entonces, la mujer sabia, ella va construyendo su casa ahí y no la destruye. También somos hijas llenas de virtudes. Dice, ¿por qué somos hijas de virtudes? Porque nosotros como hijas de Dios damos buenos frutos. No damos como cuando tú vas al mercado y buscas los mejores frutos, pues así es Dios con nosotros. Ahí sí que Él escoge los mejores frutos ahí sí que para que estos frutos se reproduzcan. También somos manantiales de vida. ¿Por qué? Porque cuando somos hijas llenas de virtudes, viene gente y se nos acerca y ven que en nosotros fluye ese manantial de vida, esa agua fresca que no se seca, ¿verdad? También nos nutrimos de Dios. ¿Por qué nos nutrimos de Dios? Porque, como les digo, cada día buscamos de Él, oramos, leemos su palabra, y es como un alimento, ¿verdad?, que tú tienes cada día. ¿Y qué pasa si no te alimentas? Pues tu cuerpo empieza ahí sí que a tener, se descompone o se arruina, ¿verdad? Entonces, o ya empiezas a padecer de algo. ¿Por qué? Porque si no recibes un buen alimento, entonces tu cuerpo no se nutre. Entonces, por medio de Dios también nos podemos nutrir. ¿Por qué? Buscando su palabra, en oración, en ayuno. También una virtud es, somos como un árbol plantado, ahí sí que en las corrientes del río, ¿verdad? Porque en un árbol buen plantado no fácilmente es derribado. ¿Por qué? Porque sus raíces están bien profundas y no hay nada que lo derrumbe. Por eso es que somos como un árbol plantado. También cuando el árbol pues da un buen fruto, esto quiere decir que el árbol está lleno de hojas, de frutos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que dan sombra. Entonces, lo mismo pasa con nosotros como hijas de Dios, que damos sombra y damos fruto a la persona que se nos acerca, ¿verdad? Ahí sí que demostrándole nuestro amor. Por ejemplo, un consejo que alguien se te acerca y te lo pide, pues tú se lo das, ¿verdad? También, pues, una virtud es nuestro testimonio. ¿Por qué nuestro testimonio? Ahí sí que la palabra de Dios da testimonio de nosotras mismas. ¿Por qué? Porque ahí vemos reflejados o reflejadas, nos vemos reflejadas por medio de su palabra. Amén. También somos hijas que amamos. ¿Por qué somos hijas que amamos? Como hijas de Dios, lo principal acá es pues amarnos a nosotras mismas. ¿Por qué? Porque si tú no te amas, no tienes para dar amor a los demás. ¿Por qué? Porque si en tu corazón hay rencor, hay odio, pues no puedes amar a los demás, ¿verdad? Como les decía, también Dios nos ama como sus perlas preciosas, ¿verdad? También tenemos que damos amor. ¿Por qué? Porque como hija de Dios no podemos dejar de transmitir el amor que tenemos a nuestro hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre tenemos algo para
para brindarle, y pues si no es económicamente, pues puede ser amores, puede ser un consejo como madre, como esposa. Y pues para las que son casadas, en Proverbios 31:11 dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Entonces acá en Proverbios podemos ver que la mujer que ama a su esposo, pues su pareja va a sentir que la ama, y entonces pues él no va a tener necesidad de buscar otras cosas, ¿verdad? Pero como les decía, que somos hijas que amamos, y entonces debemos amar a nuestro prójimo, ahí sí que amarlo a todos por igual, ¿verdad? Ya sean hijos, esposos, o en el trabajo, incluso con nuestros compañeros, también debemos amar a todos nuestros compañeros, ¿verdad? Amén. Yo puse acá Proverbios 31:17. Dice: ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Basándonos en este versículo, encontramos que la hija de Dios es esforzada y valiente. La hija de Dios, la mujer de Dios, tiene identidad en Cristo, ¿verdad? Acá dice que la hija es esforzada. Entonces, esto quiere decir que la hija de Dios no es perezosa, ¿verdad? No es negligente y no se descuida. ¿Qué quiere decir esto? Que la hija de Dios es esforzada, no es perezosa. Ella viene y pues con todo lo que tiene que hacer, la mujer, la hija de Dios, pues al esforzarse, a pesar de todo lo que tiene que atender, entonces debemos esforzarnos en seguir ahí sí que tratando de escudriñar la palabra de Dios, y no, ahí sí que a veces nos sobra tiempo, ¿verdad? Y ahí sí que, como dice, para todo hay tiempo. Entonces no quiere decir de que la mujer sea perezosa y decir: ay, hoy hay servicio, pero estoy muy cansada, tuve que trabajar. O las que son amas de casa, que digan: ay, Dios, hoy no voy a ir a la iglesia porque estoy cansada, acabo de terminar de lavar, de planchar, qué sé yo. Entonces nosotros somos hijas esforzadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí sí que, aunque sea, tenemos 24 horas al día y pues vamos, aunque sea 1 o 2 horas al servicio, o oramos, pues no sé cuánto tiempo oran ustedes, pero debemos tratar de esforzarnos y ser valientes, ¿verdad? Dice también que ciñe de fuerza sus lomos, esfuerza sus brazos, mujeres valientes y esforzadas. Esto quiere decir de que, como les decía, la mujer o la hija de Dios tiene que sacar fuerzas, ahí sí que pedirle a Dios que le dé fuerzas y que la siga levantando, y ella pues debe esforzar sus brazos, ¿verdad? Eso quiere decir de que no debe desmayar, esforzarse y ser valiente. También como hija de Dios buscamos la excelencia, porque tú como hija de Dios pues buscas ahí sí que lo mejor para tu familia, para tu esposo, para la persona que esté a tu lado. Ahí sí que tú buscas de darle lo mejor, ¿verdad? Entonces, lo mismo es el Padre con nosotros. El Padre ahí sí que busca darnos lo mejor, pero siempre y cuando nosotros tratemos de buscarle a Él, ¿verdad? Entonces, Él nos va, perdón. Entonces, Él va a tratar de darnos siempre la excelencia, ¿verdad? Lo mejor. Y ahí sí que Él no se queda con nada, ¿verdad? Porque si somos sus perlas preciosas, pues Él nos va a tratar de dar lo mejor. También la mujer es valiente, porque como hija de Dios somos valientes, porque ahí sí que estamos delante de la sociedad y pues nosotros tratamos de sobresalir. Si estamos en nuestro trabajo, pues igual tratamos de dar lo mejor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestro jefe no nos regañe y pues al final pues tendremos una remuneración, pues no económica, pero al final ahí sí que debemos trabajar como para Dios, ¿verdad? Ya sea en lo secular o en la casa de Dios podemos trabajar. También la hija de Dios
da fuerzas al cansado. Cuando tú vienes y miras que alguien está triste, está débil, está así como que en un círculo que no quiere salir, tú vienes y le hablas y le das esa fuerza, ese ánimo para que esa persona siga adelante, ¿verdad? Y no desmaye y no se quede en ese círculo cerrado, ¿verdad? Porque a veces, queremos seguir en ese círculo y no vemos que Dios nos da la fuerza. Amén. En Proverbios 31, 20 dice: alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Acá en Proverbios también encontramos que la hija de Dios tiene un corazón bondadoso y misericordioso. ¿Por qué? Como les decía, compartimos con el necesitado, ¿verdad? Ahí sí que con alegría, ¿verdad? Porque cuando tú vienes y compartes algo, no vienes y tú dices, ay, que me voy a despojar de esto o es lo que tú más querías y vienes y lo compartes, y no, Dios ahí sí que ama al dador alegre, ¿verdad? Entonces la hija de Dios ahí sí que es bondadosa, ¿verdad? Ella no se mide, sino que comparte lo que tiene. Seamos dadivosas, esto quiere decir de que ahí sí que, como les digo, digamos, demos con abundancia, pues cuando se pueda, demos lo mejor de nosotros, y porque dice su palabra que es mejor dar que recibir, ¿verdad? Porque a veces cuando tú das algo, no vas a decir, voy a dar esto porque voy a recibir más, ¿verdad? No, sino que al contrario, tú debes dar sin pensar recibir nada a cambio, ¿verdad? Amén. Vamos a leer también en Proverbios 31, 25. Dice: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Este versículo donde dice se ríe de lo porvenir, ¿verdad? No es que nosotros nos dé todo risa, sino que sabemos en quién confiamos, ¿verdad? Entonces, la hija de Dios no tiene miedo al futuro. ¿Por qué? Si estamos agarrados de la mano de Dios, sabemos y confiamos que Él nos va a poner delante de nosotros, ahí sí que lo perfecto, conforme a su voluntad. Entonces no tenemos que tener miedo al futuro, sino que confiar en Él, ¿verdad? No tenemos que, por decirles, pensar de que el día de mañana ya viene, por decirle, fin de mes y tenemos que pagar aquí, tenemos que pagar los servicios que no se pueden dejar de pagar. Entonces, a veces nosotros vemos y ya estamos con la pena, ¿verdad? Pero debemos confiar en Dios, que Él nos va a traer ahí sí que los medios para poder cumplir esas necesidades, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos que tenerle miedo al futuro. Confiamos en Dios y sabemos que el tiempo es de Dios. Cuando nosotros estamos ahí sí que esperando, como les decía, algo que sabemos que va a suceder, entonces debemos confiar en el tiempo de Dios. Como les decía, no pensar de que Él de aquí a mañana pues va a realizar algo, no, es conforme a su tiempo, y lo que nos queda a nosotros es esperar y confiar en Él. Sabemos que todo lo que viene de Dios es bendición, porque Dios no te va a dar algo que para ti sea un problema, ¿verdad? O sea, Él te va a dar, así que todo viene por añadidura, ¿verdad? Y las bendiciones vienen de lo alto, entonces no tenemos que temer, porque todo lo que viene de Dios es bendición. Dice que la hija de Dios camina con paso firme. Esto quiere decir que todo lo que Dios pone delante de ti, está preparado por Él. Y ¿qué quiere decir que camina con paso firme? Entonces, tú confías en Dios, entonces no tienes temor de ir un paso más adelante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque estás con un pie firme y entonces no vas a caerte, ¿verdad? Sino que Él siempre va a estar contigo y no tienes que tener temor. También vamos a leer en Proverbios 31, 26. Dice: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Acá en este versículo, la hija de Dios pues
habla con palabras que bendigan y no maldigan. Una hija de Dios pues debe de, ahí sí que de dar palabras de bendición, ¿verdad? Tú no vienes y quieres tratar de ayudar a una persona y tú no le vas a decir cosas feas, ¿verdad? Que a lo mejor pues la van a herir, ¿verdad? O por decirle cosas, o por decirle maldiciones, ¿verdad? Entonces, al contrario, la hija de Dios tiene una palabra de bendición para cualquier persona, ¿verdad? También en nuestra boca está el poder de la palabra. En el poder de la palabra también está para bendecir o maldecir, para vida o para muerte. Como les decía, por ejemplo, una persona que está enferma, entonces tú no vienes y le vas a decir, mire, hermana, usted pues mañana ya no va a estar viva o de aquí o usted le va a pasar algo. No, tú tienes que decirle a esa hermana, pues no, hermana, va a salir adelante, usted se va a levantar de esa cama, usted va a salir de este problema. Entonces tú vienes y tú le das palabras de bendición, de tu boca tienen que salir palabras de bendición sobre esa persona. Y al contrario, pues no la vas a desanimar, ¿verdad? Sino que tú la vas a seguir ahí sí que ayudando y darle palabras de aliento, ¿verdad? Amén. De nuestra boca, como hijas de Dios, no debe salir ninguna palabra corrompida, sino que de nuestra boca, sino la que es justa y buena para la sana edificación. Esto quiere decir que de tu boca pues no tienen que salir palabras corrompidas o malas palabras, sino que cuando tú vienes y de repente una persona que es que le gusta decir malas palabras y a veces pues nos tachan y nos dicen, como esa persona, mejor no, ¿verdad? ¿Para qué? Entonces a veces de nuestra boca no tienen que salir malas palabras, ¿verdad? Sino al contrario, palabras que edifiquen a la persona, ¿verdad? También en los evangelios encontramos que la abundancia del corazón habla nuestra boca. Sabemos que al nosotros tener, ahí sí que palabra de Dios, en nosotros se va a reflejar que Dios vive en nuestros corazones, ¿verdad? No, ahí sí que no vamos a hablar de otra cosa, sino más que de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a veces con palabras tan sencillas y pues no se necesita de un gran estudio o una especialización, sino que al contrario, a veces con las palabras más sencillas nosotros podemos venir y hacer cambiar a una persona, ¿verdad? Pero no nosotros, sino que por medio de Dios, ¿verdad? Nosotros somos un vaso que Dios usa para que esa persona cambie, ¿verdad? Entonces, si en nuestro corazón, pues ahí sí que hay abundancia de palabra, vamos a dar una palabra que levante a esa persona. Amén. También encontramos vamos a leer Proverbios 31:30, donde dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. ¿Por qué traigo esto de la hermosura en este tema? ¿Por qué? Porque a veces como hijas de Dios no debemos confiar en nuestra figura, ¿verdad? En nuestra figura externa. ¿Por qué? Porque a veces cuando tú vas y compras una fruta, ¿verdad? Entonces tú vienes y haces una manzana así bien roja por fuera, pero cuando tú la partes está toda podrida. Entonces, como les decía, nuestra belleza no debe ser nuestro punto principal, sino que la belleza debe ser por dentro, va a estar llena de la palabra de Dios. Y también podemos ver que como decía aquí, que la engañosa es la gracia y vana la hermosura. Podemos saber también nosotros a alguna persona, ver que por dentro, si tú la ves por fuera, ella se mira bien, pero por dentro tú ves que en ella puede haber odio, envidia. Entonces, tú ves ahí la diferencia en cuanto una persona está llena de la palabra de Dios, llena de su amor. Entonces, esa persona ahí sí que va a transmitir ese amor, esa llenura de Dios, y no va a transmitir lo que les decía, un corazón vacío, ¿verdad? Entonces,
a veces pues también estamos muy llenos de orgullo, ¿verdad? Entonces no tratamos nosotros de por lo menos de cambiar y de poder transmitir ese corazón alegre, ¿verdad? Entonces ahí sí que no debemos confiar en la belleza externa, sino en lo interno. Amén. También en Proverbios 15:13 vamos a leer, y dice su palabra: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. En este versículo vemos que, como les decía, sobre la hermosura, ¿verdad? Que a veces por fuera somos bonitas, pero por dentro a veces no, entonces deja mucho que desear. Como les decía, en nuestro rostro se refleja la felicidad, ¿verdad? O por decirles, a veces a nuestro alrededor miramos que la gente está feliz y nosotros, pues es como sonreír por fuera, ¿verdad? Pero por dentro no. Entonces, vemos que ahí sí que en el corazón hay algo, ¿verdad? Algo que pues no se ha logrado cambiar, y ahí sí que eso solo Dios lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, Dios nos mira hermosas, ahí sí que por fuera y por dentro, pero lo que más nos debe interesar es lo de adentro. También vemos que una verdadera hija de Dios es buscadora de la intimidad con su Padre. ¿Por qué? Dice buscadora de la intimidad con su Padre. Cuando nosotros leemos su palabra y meditamos en ella, entonces somos buscadoras, ¿verdad? Y pues después de leer la palabra, o cuando tú estás en la intimidad con tu Padre, tú vienes y meditas y platicas con Él, ¿verdad? Ahí sí que tú hablas con Él y conservas esa intimidad con Él, ¿verdad? Porque tú vienes y le transmites o le platicas lo que está en tu corazón. Entonces, por eso la hija de Dios es una buscadora de la intimidad con el Padre. Por medio de la intimidad, pues buscamos su presencia, ¿verdad? Por medio de la oración, nosotros buscamos ahí sí que perseverar en la oración, pues nosotros buscamos el rostro de nuestro Padre. También vemos en San Juan 4, donde habla de la mujer samaritana, ¿verdad? Donde Jesús le dijo: yo soy el agua de vida, y el que de mí bebe nunca tendrá sed. Como les decía, si nosotros oramos, buscamos de la palabra de Dios y buscamos de Dios en la intimidad, nunca vamos a tener sed, ¿verdad? Sino que Dios siempre nos va a dar de esa agua, Él nos va a dar a beber. Cada vez que nosotros le busquemos, siempre vamos a tener esa agua, ¿verdad? Entonces, ahí sí que siempre vamos a estar saciados de la palabra, ¿verdad? Y de estar con Él en la intimidad. ¿Qué clase de hija soy? Como al principio, ¿verdad? Decía el tema: ¿qué clase de hija soy? Debemos nosotros pensar si verdaderamente somos o nos podemos llamar hijas de Dios. ¿Por qué? Porque dice su palabra que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, ahí sí que tenemos que tener la plena seguridad de que Dios, el creador, es nuestro creador, ¿verdad? Entonces, imagínense, si Él nos hizo a su imagen y semejanza, sabemos que Él es un Dios poderoso, un Dios grande. Entonces nosotros no debemos de sentirnos pequeñitas, ¿verdad? Porque ahí sí que Él es grande. Entonces eso tiene que ver mucho de cómo nos vemos nosotros, ¿verdad? Entonces, si realmente nos vemos como hijas de Dios. La verdad que todos, hombre y varón, somos hijas de Dios, ¿verdad? Entonces, pero no sé, con las mujeres pues Dios tiene un trato más, ahí sí que como por ser nosotros esas personas más, por decirles más, como más débiles en los sentimientos. Entonces Dios nos ve con así que con otros ojos, ¿verdad? No quiere decir que excluya al hombre, sino que Él nos toma como una perla preciosa, ¿verdad? Tal vez porque
el hombre es un poco más duro, ¿verdad? Entonces nosotros pues más con los sentimientos, ¿verdad? Pero para Él no hay distinción de personas, todos somos iguales delante de Dios. ¿Quién es verdaderamente hija de Dios? Somos verdaderamente hijas de Dios aquellas que han creído en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha prometido ser el Salvador de nuestro ser, ¿verdad? Hemos creído en que Dios es nuestro Salvador. No creemos en otra cosa, sino que únicamente en Él. En Juan 8:12, encontramos donde dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida eterna. Cuando somos hijas de Dios, pues como les decía, no tenemos que temer, no tenemos que, ahí sí que tenerle miedo, ¿verdad? Y pues ahí sí que cuando andamos en algo malo, pues Él viene, nos rescata y nos llama, ¿verdad? Con lazos de amor. Entonces nosotros no tenemos que tener miedo porque Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces en Él debemos confiar siempre. También encontramos en Juan 1:11, su palabra dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Acá en este versículo encontramos que todos le recibieron, ¿verdad? Pero a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si tú crees en Él, sabes que Él es tu Padre, ¿verdad? Entonces tú te consideras una hija de Dios. Cuando recibimos la palabra de Dios como buena y verdadera, esto nos viene a transformar en una hija verdadera para Dios, ¿verdad? Entonces recibimos su palabra con gracia y el ímpetu de su amor, ¿verdad? Entonces ahí sí que el amor es lo que nos va a gobernar a nosotros y pues ahí sí que el amor va a gobernar ahí sí que nuestros actos y nuestros afectos. ¿Por qué? Porque por medio de nuestros actos vamos a demostrar el amor que Dios tiene en nuestro ser, ¿verdad? En nuestro corazón. Vemos que los hijos de Dios ahí sí que son los que son engendrados por la voluntad de Dios. Es decir, que reciben la adopción como hijos de Dios a través de Jesucristo. Ahí sí que nosotros tenemos ese hermoso privilegio, ¿verdad? Ahí sí que, y la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado ese privilegio tan grande y tan hermoso de decir hija amada, ¿verdad? Entonces, ahí sí que nosotros debemos considerarnos hijas de Dios. También vamos a leer en San Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En este versículo, pues, ahí sí que es muy, muy cierto, ¿verdad? Porque dice que los hijos de Dios son aquellos que Él engendra. ¿Y cómo es los hijos que Dios engendra? Son los que nacemos de nuevo. Al momento que nosotros recibimos al Padre en nuestro corazón, nos volvemos en otra criatura y volvemos a nacer. No nos quedamos con lo que quedó atrás, sino que al volver a nacer, ahí sí que vamos a recibir cosas nuevas, ¿verdad? Porque es un nuevo nacimiento. También hay hijos que son adoptados. ¿Por qué? Porque son los que no han nacido de nuevo. Los hijos adoptados son aquellos que no quieren, ahí sí que reconocer que nuestro padre o el padre ahí sí que es el papá de ellos, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama adoptados, porque no han reconocido al padre. Entonces, ellos no han nacido de nuevo. También dice que no es por sangre, ahí sí que no es por herencia, ¿verdad? O sea que, como les digo, no es porque, tampoco es por un esfuerzo o mérito o una decisión humana, ¿verdad? Ahí sí que no es voluntad de carne, sino que ahí sí que es
son los que Dios engendró, ¿verdad? Porque al momento de nacer de nuevo, ahí sí que somos hijos nuevos y nacemos de nuevo. Tampoco dice que es por creación humana, ni voluntad de varón, acción o día. ¿Por qué? Porque ahí sí que el Hijo de Dios no quiere decir que una pareja se unió y tuvo a un hijo, no, sino que Dios nos toma al momento de, como les decía, de recibirlo, nosotros volvemos a nacer de nuevo. Entonces, Él nos toma como hijas. ¿Qué necesitamos para hacer verdaderamente hijas de Dios? Como les decía, debemos de nacer de nuevo. Y ahí sí que como nacemos nosotros de nuevo, nacemos con el poder de la palabra. Ahí sí que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros cada día venimos y aceptamos su palabra verdadera. Entonces, vamos naciendo día con día y llega el momento pues que nacemos, ¿verdad? Nacemos de nuevo. Con el Espíritu de Dios como la única iniciativa amorosa que obra internamente en nosotros en este nuevo nacimiento. Por medio del Espíritu Santo nosotros ahí sí también volvemos a nacer, ¿verdad? En Juan 1:13 encontramos que los hijos de Dios son engendrados o renacidos por la voluntad de Dios. Como les decía, si la voluntad del Padre es que tú nazcas de nuevo, pues Él va ahí sí que a poner todo delante de ti y está en ti que tú nazcas de nuevo. Y también vemos que el Espíritu Santo confirma quiénes son verdaderamente hijos de Dios, ¿verdad? Porque en Él encontramos ahí sí que nos refugiamos y sabemos que Él nos va a ayudar. Amén. Vamos a leer también en Romanos 8:14. Bueno, aquí sí le puse un poquito más, pero es del 8 al 17. Del 14 al 17. Entonces vamos a leer. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, seamos glorificados. Vemos que aquí el propio Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿verdad?, de ser hijas de Dios. El Espíritu Santo nos santificará y nos enseñará cómo relacionarnos con nuestro Padre Celestial a través de su santa palabra. Como les decía, ahí sí que la palabra nos va a revelar cómo nos debemos de comportar delante de Dios, y entonces el Espíritu vendrá y nos llenará y nos santificará, ¿verdad? Entonces ahí sí que nos enseñará cómo relacionarnos con el Padre. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Estos hijos de Dios, el Espíritu Santo de Dios se encargará de conducir a los hijos de Dios a toda verdad. Como les decía, la palabra nos va a conducir a toda verdad, y ahí sí que toda verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a enseñar y nos va a dar testimonio, como les decía, por medio del Espíritu de la palabra de Dios. Es un poquito enredado, pero lo que quiero decir es de que por medio del Espíritu vamos a poder dar ese paso, o podernos como que trasladar y poder entender la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu nos viene a llenar por medio de la palabra. ¿Cómo logramos ser unas verdaderas hijas de Dios? Las hijas de Dios, pues, ahí sí que debemos tratar la manera siempre de tener un corazón obediente, ¿verdad? Como buenas hijas de Dios. ¿Por qué? Porque ahí sí que la hija que viene y no obedece la voz de su padre, o sea, un ejemplo secular, ¿verdad? Que viene el papá y regaña a la niña y pues la hija es desobediente. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el padre la va a tener que corregir, ¿verdad? Entonces, por medio de palabras, y pues si no entiende, por medio de un cinchazo, ¿verdad? Entonces, pues nosotros no queremos para nosotros eso, sino que debemos de ser buenas y obedientes en todo momento con el Padre.
Las hijas de Dios son aquellas que confirmen por medio de lo que son y de lo que hacen. Como les decía, ahí sí que nuestro alrededor nos viene a calificar cómo somos realmente nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí sí que nuestros actos o nuestro testimonio, ahí sí que dará fe y confirmará si verdaderamente eres tú hija de Dios. ¿Por qué? Porque si actuamos de una X o mala manera, pues no vamos a reflejar que nuestro Padre es Dios, ¿verdad? Entonces van a decir la gente, pues, como es esa persona, no queremos ser, ¿verdad? Entonces debemos de reflejar en cada momento que nuestro Padre Celestial vive en nosotros, vive en nuestros corazones y tratar de ser unas buenas hijas, ¿verdad? Claro que pues nosotros somos humanas y pues a veces pues cometemos errores, ¿verdad? Pero ahí sí que tratar la manera siempre de seguir adelante y que Dios nos ayude ahí sí que a ser llamadas hijas de Dios. También vamos a leer aquí en Juan 3:9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que es nacido, como les decía, debe tratar la manera de no practicar el pecado, ¿verdad? Porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces no puede pecar porque es nacido de Dios. Como decía, tenemos que tratar la manera de no pecar, ¿verdad? Somos humanos, pero debemos tratar la manera de tratar de no hacerlo, ¿verdad? Y si pues tú estás en pecado, trata la manera de no seguir en eso, ¿verdad? Y tratar de cambiar, ¿verdad? Y reconocer que Dios es nuestro Padre para poder cambiar todo eso. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es hijo de Dios. A veces pues nos consideramos hijas de Dios, pero lamentablemente a veces no amamos a nuestro hermano, ¿verdad? Entonces, si no amamos a nuestro hermano, no somos hijas del Padre. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a todos por igual, ¿verdad? Entonces Él no hace excepción de personas, y no nos excluye, ¿verdad? Sino que Él nos toma si somos gorditos, flaquitos, colochos, pelo liso. Entonces Él nos toma a todos por igual. Entonces nosotros no debemos de excluir a nuestros hermanos y amarlos, ¿verdad? Con el amor del Padre. Vamos a encontrar en Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamadas hijas de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Acá en Juan 3:1 dice, en lo que leímos, dice que verdaderamente somos quien verdaderamente somos, ¿verdad? Si no hemos nacido de nuevo, no podemos ser hijas. Verdaderamente debemos ahí sí que pensar si verdaderamente somos hijas de Dios. ¿Por qué? Porque ahí sí que Él nos dio todo su amor, y ahí sí que para poder ser llamadas de Dios debemos de reconocerlo a Él, para que por medio de nosotras el mundo ahí sí que reconozca a Dios, ¿verdad? Por medio de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a reflejar ese amor que vive en nosotros y ese amor que el Padre nos ha dado, ¿verdad? Porque si no reflejamos esto, pues no vamos a reflejar que Dios es nuestro Padre. Y ya pues para ir terminando, te dejo una reflexión el día de hoy, donde dice, ¿qué clase de hija soy? ¿Realmente tú te consideras una hija, ahí sí que delante de Dios, buena o mala? Pero eso realmente debe, ahí sí que examinarnos cada uno de nosotros, si realmente estamos haciendo lo que Dios quiere. Como les decía, cuando un papá corrige a su hija, ¿verdad? Entonces ahí sí que
el papá quiere lo mejor para su hija, entonces lo mismo nuestro Padre Celestial, ahí sí que quiere lo mejor para nosotros, pero debemos nosotros considerarnos una hija de Dios, ¿verdad? Y realmente pues si merecemos ser llamadas hijas de Dios. ¿Por qué? Porque como les digo, a veces con nuestros hechos o nuestros actos, pues lamentablemente ahí sí que no merecemos, ser llamadas hijas, ¿verdad? Entonces debemos tratar de cambiar todo eso y que pues Dios nos ayude ahí sí que poder ser llamadas hijas de Dios. Amén, hermanas, pues este ha sido el tema del día de hoy y pues espero que les haya ahí sí que dado un poquito del tema y que pues que les haya quedado clara. Y pues a mí en lo personal pues me gustó mucho este tema porque realmente si realmente merecemos ser llamadas hijas de Dios. Amén, hermanas, y pues les invito a que me acompañen a orar para dejar terminado. Amén. Bueno, Padre Celestial, en esta tarde te damos las gracias, Señor Jesús, porque tú nos permitiste, Señor, dar este tema. Señor Jesús, te pedimos que llegue a nuestros corazones y que pues realmente podamos cambiar y poder ser llamadas hijas tuyas. Te damos la honra y la gloria. Te pido por cada una de mis hermanas que están al otro lado, Señor, que tú las tomes como hijas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias.